Les damos la bienvenida a Aprende en Casa. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Soy Alberto Valentín Carrillo Álvarez. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El propósito de esta sesión es leer e interpretar datos en histogramas, polígonos de frecuencia y gráficas de línea. Recuerden que es importante tomar notas y participar en las actividades que les vamos a proponer a lo largo de la sesión, por lo que les recomiendo llevar un registro de las ideas principales y de las dudas que surjan durante el desarrollo del tema. Es momento de comenzar. Como decía, el tema central de esta sesión es analizar cómo se interpretan los datos estadísticos que se presentan a través de algunos gráficos. Sin embargo, al mismo tiempo se irán recordando conceptos y procedimientos importantes. Situación 1. Las puntuaciones que se obtuvieron en una prueba de 50 preguntas. Vamos a leer e interpretar los datos de esta situación presentados en un histograma. Antes de presentar los datos en un histograma, recordemos lo que es esta gráfica. Un histograma es una gráfica que consiste en barras rectangulares que tienen sus bases sobre el eje horizontal en los intervalos y con la altura igual a la frecuencia respectiva. Se utiliza para presentar una distribución de frecuencias. En el ejemplo, los números 59, 64, 69, etc. son las fronteras o límites de los intervalos y los números del eje vertical son las frecuencias con las que ocurren los datos dentro de los intervalos. En el presente histograma se encuentran los datos que se mencionan en la situación 1, respecto a los puntajes que se obtuvieron en una prueba de 50 preguntas. Ahora se va a proceder a leer e interpretar los datos de este histograma. Los intervalos que se encuentran en la base de las barras representan las puntuaciones que se obtuvieron en esa prueba, pero estas puestas en grupos de tamaños de 5. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, en el primer intervalo, 15, 20, se van a contar todas las pruebas que hayan obtenido entre 15 y 20 puntos. Al contar dichas pruebas, se encontró que 4 personas obtuvieron entre 15 y 20 puntos. Por eso, en el eje vertical, la altura de las barras es de 4, lo cual significa que la frecuencia de resultados entre 15 y 20 puntos es de 4. Ahora les pido que respondan en su cuaderno la pregunta: ¿cuántas veces se presentaron las puntuaciones mayores a 30 y hasta 35 puntos al realizar el conteo? Tomen un momento para responderla. Ahora bien, una vez revisado lo que significan las barras del histograma, los intervalos en la base de estas y las frecuencias, se pueden plantear algunas preguntas que es posible responder al interpretar el histograma. ¿Cuáles son las puntuaciones más frecuentes en esta prueba? La respuesta es: las puntuaciones más frecuentes se encuentran en el intervalo 30 a 35, que corresponde a la barra de mayor altura. De hecho, no se está diciendo una puntuación en particular, sino que las puntuaciones 31, 32, 33, 34 y 35 son las que más se repiten, aunque no se indique cuál de ellas es más frecuente, solo que en ese grupo de mayores de 30 y hasta 35 son las puntuaciones que más se obtuvieron en la prueba con una frecuencia de 11. ¿Cuáles son las puntuaciones que menos se obtuvieron en esta prueba? Como pueden verse en el histograma por la barra de menor altura, las puntuaciones que se presentaron con menos frecuencia son las que se encuentran en el intervalo de 15 a 20, donde solo se ubican 4 puntuaciones. Ahora, ¿piensan que es posible determinar la moda, la media y la mediana para los datos agrupados y presentados en un histograma? Vamos a ver lo siguiente. Para calcular esas medidas de tendencia central a partir de la información de un histograma, iniciemos con la moda, que, como recordarán, es el dato con mayor frecuencia. Pero en esta gráfica los datos se encuentran agrupados. Ya se había comentado que las puntuaciones de mayor frecuencia se encuentran en el intervalo 30 a 35. A este se le llama intervalo modal. Pero entonces, ¿cuál es la moda en esta distribución de frecuencias? La moda se calcula con la fórmula moda igual a límite inferior del intervalo modal más frecuencia absoluta del intervalo
donde se encuentra la moda, menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior en el que se encuentra la moda, entre frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra la moda, menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior en el que se encuentra la moda, más frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra la moda, menos la frecuencia absoluta del intervalo siguiente en el que se encuentra la moda, por la amplitud del intervalo modal. Sustituyendo los valores en la fórmula se tiene moda es igual a 30 más 11 menos 10 entre 11 menos 10 más 11 menos 9 por 5, de donde se obtiene 31.6 periódico, que podemos truncar en milésimos, por lo que la moda de este conjunto de datos es 31.666. Pero este valor, la moda, ¿coincide con la media? A continuación resolvemos esta duda, al menos para este grupo de datos que estamos analizando. Para calcular la media, se han concentrado en una tabla los datos. En la primera columna de la tabla tenemos la marca de clase de cada uno de los intervalos. En la siguiente se ha escrito la frecuencia que corresponde a cada intervalo. La tercera columna contiene los resultados de multiplicar cada una de las marcas de clase por su frecuencia correspondiente. Al final de las columnas se encuentra la suma de las marcas de clase, las frecuencias y de las marcas de clase por su frecuencia. Estas sumas se requieren para obtener la media cuando los datos están agrupados, como en este caso. Luego se divide la suma de productos de las marcas de clase por su frecuencia entre la suma de las frecuencias. Como puede observarse, el resultado es 31.93. Este número es precisamente la media, que como se ve, difiere muy poco de la moda, que es 31.666. Para calcular la mediana, a partir del histograma podemos concentrar los datos en una tabla como la siguiente. Se anotan los intervalos en la primera columna. A continuación, en la segunda columna, se anota la frecuencia de cada intervalo. Luego, en la tercera columna se registra la frecuencia acumulada de cada intervalo. La frecuencia acumulada de un intervalo se obtiene sumando la frecuencia del intervalo con la frecuencia acumulada del anterior. Por ejemplo, para el intervalo de 15 a 20, la frecuencia de la frecuencia acumulada es 4, porque no hay intervalo anterior, pero para el intervalo de 20 a 25 se suman 9, que es la frecuencia del intervalo, más 4, que es la frecuencia del intervalo anterior. Haciendo esto mismo, obtenemos la frecuencia acumulada del intervalo 25 a 30, es de 23, resultado de sumar 10 más 13. Luego, como sabemos que son 53 las personas que presentaron la prueba, porque este número es la suma de las frecuencias, la mediana deberá ser el registro número 27, ya que al ordenar los datos de menor a mayor o de mayor a menor, el dato del centro es el que se registre en la posición número 27. Este registro se ubica en el intervalo de 30 a 35, porque hasta antes de él hay 23 datos, y con lo de este intervalo se llega hasta el dato de la posición 34. Por lo anterior, podemos afirmar que la mediana se encuentra en el intervalo de 30 a 35. Con los datos anteriores podemos aplicar la fórmula para calcular la mediana de datos agrupados, que dice: mediana es igual al límite inferior del intervalo donde se ubica la mediana, 30 en este caso, más la mitad del número de datos, o sea, la mitad de 53 menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior al que contiene la mediana. Esto es 23 entre la frecuencia del intervalo donde se encuentra la mediana, o sea, 11 por la amplitud del intervalo donde se ubica la mediana, que es 5. Resolviendo estas operaciones se obtiene 31.59, que corresponde a la mediana de este conjunto de datos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Qué otros datos piensan que se pueden obtener a partir de la información que nos brinda el histograma? Vamos a lo siguiente para continuar analizando esta gráfica. Al leer el histograma también se puede comprobar el número de personas que hicieron esta prueba. ¿Cómo lo hacemos? Sumando las frecuencias de cada uno de los intervalos. En efecto, 4 más 9 más 10 más 11 más 9 más 5 más 5 da por resultado 53,
O sea que 53 personas hicieron esa prueba. ¿Cómo funciona? Porque las frecuencias nos indican las veces que se repitió una puntuación, es decir, nos dice cuántas personas obtuvieron esa puntuación. Entonces, si sumamos todas las frecuencias, estamos sumando todas las personas que obtuvieron esa puntuación. Y por lo tanto, sabremos cuántas personas aplicaron esa prueba. ¿Recuerdan que este dato ya lo habíamos encontrado en otro momento? Claro, lo obtuvimos en la tabla que se elaboró para calcular la mediana en la columna de las frecuencias acumuladas o en la suma de las frecuencias de los intervalos. Otra medida que podemos obtener de este histograma es el rango. ¿Recuerdan qué es esta medida? Veamos lo siguiente para recordarlo. El rango es una medida de dispersión. Esta medida se obtiene restando el dato menor del dato mayor de un conjunto de datos. En el caso de las puntuaciones de la prueba, el rango se obtiene restando 15 de 50. El número 35 que resulta nos indica que la variable recorre 35 puntos o, dicho de otra manera, que las calificaciones menor y mayor de la prueba se separan 35 puntos. Muy bien, hasta aquí hemos obtenido información de un histograma. ¿Piensan que hay más información que se pueda obtener de esta gráfica? Situación 2. Ahora analizamos los datos de una situación que están registrados en un polígono de frecuencias para datos agrupados. La situación se refiere a la masa en kilogramos de las personas adultas en un grupo de 40 individuos. La idea es leer e interpretar el polígono de frecuencias como lo hicimos anteriormente con el histograma. Pero antes de continuar, ¿qué es un polígono de frecuencias? El polígono de frecuencias se define como una gráfica de segmentos de líneas continuas que se trazan uniendo los puntos que representan las frecuencias de cada una de las marcas de clase. En el ejemplo, la línea roja representa el polígono de frecuencias. Las cantidades que se ubican en el eje horizontal con números enteros son los límites de los intervalos y las cantidades en números decimales representan la marca de clase de cada intervalo. Además, los puntos en azul son importantes porque relacionan las marcas de clase de cada intervalo con las frecuencias que se encuentran en el eje vertical. Así, por ejemplo, la marca de clase 61.5 tiene una frecuencia de 8. El polígono de frecuencias representa la distribución de las frecuencias de la masa en kilogramos de 40 personas. En el eje horizontal se encuentran ubicadas las marcas de clase de cada uno de los intervalos. Aunque no se registra el intervalo, se puede deducir que, por ejemplo, el primer intervalo es de 40 a 50 kilogramos. Lo anterior se puede saber porque la primera marca de clase es 45 y la segunda 55. Así que el límite de los intervalos donde se encuentran estas marcas de clase es 50. Además, la distancia del límite del intervalo 50 a la marca de clase anterior o posterior, que es 5, se puede restar de la marca de clase para determinar el límite inferior del primer intervalo. Esto resulta 45 menos 5 igual a 40. De la misma manera se puede determinar los límites de los demás intervalos. En el eje vertical se escribieron las frecuencias con que se presentan los datos de este grupo. La suma de las frecuencias es igual al total de personas de este grupo. Ahora vamos a leer los datos que contiene el polígono de frecuencias respecto a los kilogramos de las 40 personas. De acuerdo a lo comentado anteriormente, se tiene que el dato menor registrado es de 40 kilogramos y el mayor de 100 kilogramos. Asimismo, se puede observar que el dato que aparece con mayor frecuencia se ubica en el intervalo de 70 a 80 kilogramos. Podemos ver que su frecuencia es de 12, es decir, que de las personas que se registraron de este grupo, 12 individuos tienen una masa entre 70 y 80 kilogramos. También se puede notar que en este grupo de personas solo hay una que tiene una masa entre 40 y 50 kilogramos, que es el más bajo, y que los que tienen entre 90 y 100 kilogramos son 4. Los datos de 40 y 100 kilogramos son extremos, es decir, no hay muchas personas de entre 40 y 50 kilogramos, ni tampoco hay muchas de entre 90 y 100 kilogramos. Sin embargo, de este hecho se ve que en este grupo hay más personas con sobrepeso que aquellas
con deficiencia de kilogramos. También se puede leer en el polígono de frecuencias para datos agrupados que la diferencia entre el menor y el mayor de frecuencia es de 11 puntos. Ahora veamos cuál es el promedio en kilogramos de las 40 personas del grupo. Como puede verse, el promedio es de 73 kilogramos. En la tabla se observa que para sacar el promedio de los datos registrados en el polígono de frecuencias, este se obtiene multiplicando cada una de las marcas de clase por su frecuencia, y estos productos se suman obteniéndose 2.920. Por último, este número se divide en el total de datos, que es 40. Así que la media de este grupo es de 73 kilogramos. Calcularemos ahora la moda. De acuerdo con la fórmula vista para calcular la moda para los datos agrupados, como en el histograma de la actividad anterior, tenemos que, en este caso, moda es igual al límite inferior del intervalo modal más frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra la moda, menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior en el que se encuentra la moda, entre frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra la moda, menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior en el que se encuentra la moda, más frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra la moda, menos la frecuencia absoluta del intervalo siguiente en el que se encuentra la moda, por amplitud del intervalo modal. Sustituyendo los valores en la fórmula se tiene moda es igual a 70 más 12 menos 9 entre 12 menos 9 más 12 menos 8 por 10, de donde se obtiene 74.28, por lo que la moda de este conjunto de datos es 74.28 kilogramos. Al igual que para la moda, la fórmula para calcular la mediana para los datos agrupados, podemos ocupar la fórmula vista en el caso del histograma, por lo que la mediana igual al límite inferior del intervalo, donde se ubica la mediana, 70 en este caso, más la mitad del número de datos, o sea, la mitad de 40 menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior al que contiene la mediana. Esto es 16, entre la frecuencia del intervalo donde se encuentra la mediana, o sea, 12, por la amplitud del intervalo donde se ubica la mediana, que es 10. Resolviendo estas operaciones se obtiene 73.3 kilogramos, que corresponde a la mediana de este conjunto de datos. En cuanto a la dispersión de los datos, se ha calculado el rango, restando el dato mayor menos el dato menor. En este caso, como los números que aparecen en el eje horizontal son las marcas de clase, no se toman los valores mayor y menor de estas cantidades para obtener el rango, sino que se consideran los límites inferior del primer intervalo y superior del último intervalo, que son 40 y 100 kilogramos respectivamente, como lo vimos anteriormente. Se observa al calcular el rango, los datos están muy dispersos. Hay 60 kilogramos de diferencia entre el límite mayor y el menor. Como vemos, la manera de obtener la información del histograma y del polígono de frecuencias es muy parecida. ¿A qué piensan que se debe esto? Muy bien, esto ocurre porque el polígono de frecuencias se construye a partir del histograma. Situación 3. Esta última se trata de la venta de automóviles por mes de una agencia automotriz a lo largo de un año. Se trata de leer e interpretar esta situación en una gráfica de líneas. Esta gráfica se parece a un polígono de frecuencias, pero las diferencias se explicarán más adelante. Pero, ¿qué es una gráfica de línea? Consiste en una serie de puntos conectados que muestran datos o información que cambia en el tiempo. La gráfica que se muestra es un ejemplo de gráfica de línea, que en el eje horizontal muestra los meses y en el eje vertical la producción. Como puede verse, esta gráfica se asemeja al polígono de frecuencias por los segmentos de recta que se unen a través de puntos. Sin embargo, existen dos diferencias fundamentales que se mencionarán a continuación. Esta gráfica muestra la venta de automóviles por mes de una agencia automotriz a lo largo de un año. En el eje horizontal se ha ubicado los meses y en el eje vertical se encuentra la cantidad de automóviles vendidos. El punto relaciona la cantidad de automóviles vendidos con cada mes de ese año. La primera diferencia y la principal entre un polígono de frecuencias y una gráfica de líneas es que esta última se utiliza para ver la evaluación de alguna variable a través del tiempo.
En este caso se requiere observar la cantidad de automóviles vendidos durante un año. La segunda diferencia es que el polígono de frecuencias puede cerrarse en el eje horizontal. Esto significa que puede mostrar con un punto en el eje horizontal antes del primer intervalo y después del último, lo que significa que la frecuencia sería 0. En las gráficas de línea esto no ocurre. Ahora interpretaremos la gráfica de línea que presenta las ventas de automóviles en una agencia automotriz durante un año. Entre otras cosas, podemos observar que la mayor cantidad de automóviles vendidos ocurrió en el mes de mayo, mientras que la menor venta se registró en el mes de octubre. En mayo se vendieron 1,500 automóviles, mientras que en octubre solo fueron 300. En el lapso del mes de enero al de abril se vendieron la misma cantidad de automóviles, 700. Como puede observarse en la gráfica, al igual, en julio y agosto se vendieron 900 automóviles. Y lo mismo ocurre en septiembre y noviembre, meses en los cuales se vendieron 500 automóviles. La diferencia entre la menor y la mayor cantidad de automóviles vendidos es de 1,200. Esta es una cifra que se podría considerar muy alta. ¿Para qué piensas que pueda utilizar esta información esa empresa? Muy bien, una posibilidad es para determinar en qué mes le conviene pintar la agencia. ¿Cuándo piensan que podría hacer esto? Claro, esta actividad podría llevarse a cabo en octubre, dado que es el mes en que la visitan menos posibles compradores. Por otro lado, ¿cómo podemos saber cuál es el total de automóviles vendidos durante el año? Muy bien, una manera es sumar las cantidades vendidas en cada uno de los meses y de esa forma podemos llegar al total de automóviles vendidos. En este caso, se vendieron 9,600 automóviles durante ese año. De esta manera, hemos llegado al fin de esta sesión. Como siempre, es un gusto compartir con ustedes esta experiencia. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima sesión de Aprende en Casa. No olviden realizar un repaso de las notas que apuntaron este día. Y lo más importante, recuerden que cuidándonos a nosotros también, cuidamos a los demás. Gracias. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx. Les presento a Itzel. Así era yo, una niña algo tímida, pero siempre muy preguntona. Algunos dicen que la curiosidad mató al gato, pero a mí me hizo entender cómo funcionan las cosas. Un día mi papá me regaló un pianito de juguete con todas las ganas de estimular mi pasión por la música, aunque la verdad yo preferí desarmarlo para entender cómo es que funcionaba por dentro.
porque cuando eres niña aprendes a descubrir el mundo de diferentes maneras. Un día las computadoras llegaron a mi vida y más allá de aprender su lenguaje, me di a la tarea de encontrar nuevos caminos para que los usuarios naveguen más fácil y de acuerdo a sus necesidades específicas. Lo que tú imaginas que un software debería de hacer, yo lo hago realidad. En la vida encuentra lo que te gusta y trabaja con todo tu corazón y energía, porque alcanzar una meta es solo la